El viento del Pacífico azotaba los cerros de Valparaíso aquella mañana de diciembre, trayendo consigo el aroma salino que se mezclaba con el olor a empanadas recién horneadas. En la casa de la familia Aguirre, ubicada en el Cerro Alegre, el bullicio era ensordecedor. Teresa Aguirre, de 23 años, estaba a punto de convertirse en la señora de Gonzalo Méndez, un joven arquitecto cuyo futuro prometía tanto como los nuevos edificios que comenzaban a redefinir el puerto. La novia lucía radiante en su vestido de encaje francés, un regalo que su padrino, don Esteban Córdoba, había insistido en comprarle durante su último viaje a Santiago. Don Esteban, un comerciante próspero de 52 años, había sido como un padre para Teresa desde que el verdadero padre de ella, Roberto Aguirre, muriera en un accidente en los muelles cuando ella tenía apenas 7 años. Durante 16 años, don Esteban había velado por la familia, pagando la educación de Teresa, manteniendo la casa, siendo el pilar sobre el que se sostenían. «Estás preciosa, mi niña», susurró don Esteban mientras ajustaba el velo de Teresa. Sus manos temblaban ligeramente y ella notó el sudor en su frente a pesar del viento frío que entraba por la ventana abierta. «Padrino, ¿se encuentra bien?», preguntó Teresa preocupada por la palidez inusual en el rostro del hombre. «Solo son los nervios de ver crecer a mi ahijada», respondió él con una sonrisa forzada. «El tiempo pasa demasiado rápido». La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en la iglesia de los 12 Apóstoles, seguida de una recepción en el elegante Hotel Brighton. Más de 150 invitados habían confirmado su asistencia, convirtiendo este enlace en uno de los eventos sociales más importantes del puerto en ese año. Si me permiten, antes de continuar con esta historia que les erizará la piel, les invito a suscribirse al canal y dejarnos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos están viendo. Su apoyo significa mucho para seguir trayéndoles estas historias. Y ahora volvamos a aquella fatídica boda en Valparaíso. A las 2 de la tarde, cuando los preparativos alcanzaban su punto máximo, llegó Martín Solís, el mejor amigo de Gonzalo y testigo principal de la boda. Martín, un periodista del diario El Mercurio de Valparaíso, traía consigo un sobre manila que apretaba contra su pecho como si contuviera algo explosivo. «Necesito hablar con Gonzalo. Ahora», dijo Martín con urgencia al entrar a la casa, su rostro demacrado y sus ojos inyectados en sangre. «¿Qué sucede, hermano?», preguntó Gonzalo saliendo del salón donde se vestía. «Pareces haber visto un fantasma». «Peor que eso». Martín bajó la voz y miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Necesitamos hablar en privado. Es sobre don Esteban». Los dos hombres se encerraron en el estudio. Martín extendió sobre el escritorio una serie de fotografías borrosas y documentos amarillentos. Eran registros de la policía, algunos fechados en 1942, otros más recientes. «¿Recuerdas el caso de las hermanas Ponce?», comenzó Martín. «Hace 16 años, 2 hermanas desaparecieron del Cerro Cordillera en circunstancias misteriosas. Nunca encontraron los cuerpos. Bueno, he estado investigando para un reportaje sobre casos fríos y encontré esto. Las fotografías mostraban a un hombre joven entrando a un edificio con una de las hermanas Ponce la noche de su desaparición. Aunque la calidad era pésima, Martín señaló un detalle específico: un anillo con un escudo de armas distintivo en la mano izquierda del hombre. «Es el anillo de la familia Córdoba», dijo Martín. «Don Esteban lo ha usado durante décadas. Gonzalo, hay más. Encontré a un antiguo empleado de don Esteban, un tal Vicente Bravo, que trabajaba en su bodega del puerto en aquellos años. El hombre está moribundo, con cáncer terminal, y quiso confesar antes de morir.
Me contó que don Esteban le pagó una fortuna para deshacerse de algo, pesado, envuelto en lonas, en medio de la noche. Vicente dice que siempre supo que había algo terriblemente malo en aquellos bultos. Esto es una locura. Gonzalo se desplomó en una silla. Don Esteban es como un padre para Teresa. Ha cuidado de su familia durante años. ¿Por qué haría algo así? Porque una de las hermanas Ponce, Claudia, era su amante, reveló Martín, mostrando más documentos. Y estaba embarazada. Amenazó con contarle a su esposa, quien provenía de una familia aristocrática que le había financiado todo su imperio comercial. Si el escándalo salía a la luz, don Esteban lo perdería todo. ¿Y la otra hermana? Testigo. Tenía que eliminarla también. Gonzalo se frotó el rostro con ambas manos. La realidad lo golpeaba como las olas contra los acantilados del puerto. Su boda, el día más feliz de su vida, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Por qué me traes esto ahora, Martín? ¿Por qué hoy? Porque mañana publicaré la historia en el periódico, respondió su amigo. Tenía que advertirte primero. La policía ya está al tanto. Vendrán a arrestarlo pronto, tal vez incluso hoy. No podía dejarte entrar a esa iglesia sin que supieras la verdad sobre quién es realmente ese hombre. Afuera, en el salón principal, don Esteban conversaba animadamente con los invitados que comenzaban a llegar temprano. Su risa resonaba por toda la casa. Una máscara perfecta que había mantenido durante 16 años. Pero en el bolsillo interior de su chaqueta llevaba algo que nadie podía ver, una pequeña botella de veneno que había comprado días atrás en una farmacia del puerto, cuando las pesadillas comenzaron a hacerse insoportables y ciertos periodistas curiosos empezaron a hacer preguntas incómodas sobre el pasado. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde. En una hora todos estarían en la iglesia. Teresa terminaba de colocarse los aretes de perlas cuando escuchó voces elevadas provenientes del estudio. Reconoció la voz de Gonzalo, tensa y alterada, mezclada con la de Martín. Algo andaba mal, muy mal. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó a Elena, su madre, quien ajustaba las flores del ramo nupcial. «No lo sé, hija. Los hombres y sus cosas de último momento», respondió Elena, aunque su rostro mostraba preocupación. Elena Aguirre conocía a don Esteban desde hacía 30 años, desde antes de que se casara con Roberto. Siempre había algo en la mirada del comerciante que la inquietaba, una frialdad que se escondía detrás de su aparente generosidad. La puerta del estudio se abrió bruscamente. Gonzalo salió con el rostro desencajado, seguido por Martín. Ambos buscaron con la mirada a don Esteban, quien conversaba junto a la ventana con el tío de Teresa, Federico Aguirre. «Don Esteban, necesitamos hablar», dijo Gonzalo con voz grave. «Hijo, faltan apenas minutos para que salgamos hacia la iglesia. ¿No puede esperar?» «No, no puede esperar». El tono de Gonzalo hizo que todos los presentes guardaran silencio. Teresa bajó las escaleras, su vestido de novia susurrando contra los escalones de madera. El ambiente se había tornado denso, eléctrico, como antes de una tormenta de verano. Don Esteban observó el sobre Manila en las manos de Martín y palideció aún más. Sus dedos se deslizaron instintivamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. «¿Qué es esto?», preguntó Teresa, mirando alternadamente a su prometido y a su padrino. «Teresa, quizás deberías subir», comenzó Elena. «No, mamá, quiero saber qué está pasando. Hoy es mi boda y algo terrible está ocurriendo bajo mi techo». Martín dio un paso adelante. Era periodista, acostumbrado a revelar verdades incómodas, pero nunca había enfrentado una situación tan delicada. Miró a don Esteban directamente a los ojos.
¿Qué hizo con Claudia y Beatriz Ponce en mayo de 1942, don Esteban? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Don Esteban se tambaleó ligeramente, sosteniéndose del respaldo de una silla. No sé de qué hablas, muchacho. Tengo fotografías, testimonios. Claudia Ponce era su amante. Estaba embarazada. Usted la mató a ella y a su hermana para proteger su matrimonio y su fortuna. Los gritos de incredulidad estallaron en la sala. Elena se llevó las manos a la boca. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si Valparaíso entero sufriera uno de sus terremotos. «¡Eso es imposible!», gritó Teresa. «Padrino, dile que está mintiendo». Don Esteban guardó silencio. Sus ojos, antes cálidos y protectores, ahora parecían vacíos. Miró a Teresa con una mezcla de dolor y resignación. «Teresa, mi niña, yo nunca quise que esto saliera a la luz. He tratado de compensar mis pecados cuidando de ti y de tu madre todos estos años». «¿Compensar?». La voz de Elena se quebró. «Esteban, ¿qué has hecho?». «Lo que tenía que hacer para sobrevivir», respondió él con voz monótona. «Claudia iba a destruirme. Mi esposa Matilde venía de una de las familias más poderosas de Santiago. Su padre financió mis negocios, me dio todo lo que tengo. Si ella se enteraba del embarazo, del affair, me habría quitado todo, me habría dejado en la ruina». «Entonces las mataste», dijo Gonzalo con asco evidente. «Mataste a 2 mujeres inocentes». «Claudia no era inocente», espetó don Esteban, su compostura derrumbándose. «Ella sabía que yo estaba casado, aceptó el riesgo, y cuando quedó embarazada, trató de chantajearme. Quería dinero, una casa, que abandonara a Matilde. Su hermana Beatriz la apoyaba en todo. Las 2 me acorralaron». Teresa se cubrió el rostro con las manos, manchando sus guantes blancos con lágrimas. El hombre que la había criado, que había sido su héroe durante 16 años, era un asesino confeso. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Martín, sacando una pequeña libreta. El periodista en él no podía evitar documentar cada detalle. Don Esteban rió amargamente. Extrajo la botella de veneno de su bolsillo y la sostuvo frente a todos. «Las invité a mi bodega del puerto. Les dije que tenía el dinero que pedían. Preparé té, el mismo té que ahora llevo conmigo». Las hermanas Ponce bebieron confiadas. Murieron en menos de 20 minutos. Vicente, mi empleado, me ayudó a deshacerme de los cuerpos. Los arrojamos al mar, atados a bloques de concreto. Nadie los encontró jamás. «Y luego te acercaste a nuestra familia», murmuró Elena, horrorizada. «6 meses después del accidente de Roberto, apareciste como nuestro salvador. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué nosotros?». «Porque necesitaba redención», admitió él. «Cada noche veía sus rostros. Claudia, Beatriz, me perseguían en sueños. Cuando Roberto murió y los vi a ustedes luchando, pensé que si cuidaba de Teresa, si la protegía como habría protegido al hijo que Claudia llevaba en su vientre, tal vez podría dormir de nuevo. Usaste a mi hija como penitencia». Elena escupió las palabras con veneno. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, acercándose por las empinadas calles del cerro. Alguien, posiblemente un vecino, al escuchar los gritos, había llamado a la policía. Don Esteban miró la botella en su mano, luego a Teresa. «Perdóname, mi niña, todo lo que hice por ti fue real. El amor, la protección, el orgullo, eso nunca fue mentira. No te atrevas», siseó Teresa. «No te atrevas a decir que me amabas mientras confesabas haber asesinado a 2 mujeres inocentes». Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Pasos pesados subían las escaleras. Don Esteban destapó la botella. «¡No!», gritó Gonzalo, abalanzándose hacia él.
pero fue demasiado tarde. Don Esteban Córdoba, comerciante respetado de Valparaíso, padrino de boda y asesino confeso, bebió el contenido completo de la botella en 2 largos tragos. Cayó al suelo convulsionando mientras la policía irrumpía en la sala. Los oficiales se arrodillaron junto a él, pero todos sabían que no había nada que hacer. El mismo veneno que había usado para silenciar a sus víctimas 16 años atrás, ahora cobraba su última vida. Don Esteban murió a las 3:40 de la tarde, 20 minutos antes de que Teresa debiera caminar hacia el altar. Sus últimas palabras, susurradas entre espasmos, fueron: «Claudia, perdóname». La iglesia de los 12 apóstoles permaneció vacía aquella tarde. Los invitados fueron informados de la tragedia mediante llamadas telefónicas urgentes. La recepción en el Hotel Brighton fue cancelada, las flores marchitándose en sus arreglos, el pastel de bodas intacto en su mesa de honor. Teresa se sentó en su habitación, aún vestida de novia, incapaz de procesar la magnitud de lo sucedido. Gonzalo permanecía a su lado, sosteniendo su mano, sin saber qué palabras podrían consolarla. «Durante 16 años», susurró Teresa, «durante 16 años dormí bajo el mismo techo que un asesino. Me reí con él, lo abracé, lo llamé padrino. ¿Cómo no lo vi? Porque él no quería que lo vieras», respondió Gonzalo suavemente. «Los monstruos más peligrosos son aquellos que aprenden a parecer humanos». Elena entró a la habitación con 3 tazas de té humeante. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero había una determinación férrea en su expresión. «La policía quiere que vayamos mañana a declarar», informó. «Necesitan toda la información posible sobre don Esteban. Martín ya entregó sus evidencias, pero quieren nuestra perspectiva sobre quién era él en los últimos años». «¿Quién era?». Teresa rió con amargura. «No tengo idea de quién era realmente. Todo fue una mentira». «No todo», intervino Gonzalo. «El dinero que les dio era real. La casa donde vives, tu educación, todo eso sucedió. Que sus motivaciones fueran retorcidas no borra el hecho de que cumplió sus promesas. Estás defendiéndolo». Teresa lo miró con incredulidad. «Estoy tratando de darte perspectiva». Gonzalo eligió sus palabras cuidadosamente. Don Esteban era un asesino atormentado por la culpa que buscaba redención en lugares equivocados. No puedes redimirte de un asesinato cuidando a una niña, pero eso no significa que su afecto por ti no fuera genuino dentro de su mente perturbada. Elena se sentó en la cama junto a su hija. Por primera vez en horas, habló del pasado que había mantenido guardado. «Conocí a Esteban cuando teníamos 20 años», comenzó. «Él estaba enamorado de mí antes de que conociera a tu padre. Le dije que solo lo veía como amigo. Se casó con Matilde 3 meses después, un matrimonio arreglado por conveniencia. Siempre pensé que había algo resentido en él, algo roto. Cuando apareció después de la muerte de Roberto, ofreciendo ayuda, una parte de mí se sintió incómoda. Pero estábamos desesperadas, Teresa. No teníamos dinero, no teníamos opciones». «¿Crees que papá sabía algo?», preguntó Teresa. «Tu padre y Esteban trabajaban ocasionalmente juntos en el puerto. Si Roberto hubiera sospechado algo sobre las hermanas Ponce, me lo habría dicho. Era un hombre honesto, incapaz de guardar secretos». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Era Martín, acompañado de un hombre mayor de cabello cano y rostro demacrado. Llevaba una máscara de oxígeno colgando de su cuello. «Teresa, Elena», dijo Martín, «este es Vicente Bravo, el hombre que mencioné antes. Quiere hablar con ustedes». Vicente entró lentamente. Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso. Se sentó en una silla que Gonzalo le acercó y tosió durante varios segundos antes de poder hablar. «Señora Aguirre,
Vengo a pedirles perdón, comenzó con voz rasposa. Hace 16 años ayudé a don Esteban a cometer el peor pecado imaginable. Cargué con esa culpa cada día de mi vida. Y ahora que la muerte viene por mí, necesito confesar todo. ¿Viste los cuerpos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Vicente asintió, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Don Esteban me llamó a medianoche. Me ofreció más dinero del que había visto en mi vida. Cuando llegué a la bodega, vi a 2 mujeres jóvenes envueltas en lonas en el suelo. Me dijo que habían sido un accidente, que se habían intoxicado con comida en mal estado durante una cena de negocios. Yo sabía que mentía. La forma en que las había envuelto, la prisa, el terror en sus ojos, todo gritaba culpabilidad. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó Teresa. Por cobardía, admitió Vicente. Tenía 3 hijos que alimentar, una esposa enferma. El dinero que me ofreció don Esteban significaba años de salarios. Elegí proteger a mi familia sobre hacer lo correcto. He vivido en el infierno desde entonces. ¿Dónde exactamente arrojaron los cuerpos?, preguntó Martín, tomando notas. A 3 kilómetros al norte de la bahía principal, cerca de las rocas de Torpederas. Los atamos a bloques de cemento que don Esteban había preparado. Se hundieron rápido. Nunca encontrarán nada después de tanto tiempo. El océano ya se los tragó. Elena cerró los ojos. Las hermanas Ponce, 2 mujeres jóvenes con vidas y sueños propios, reducidas a secretos oscuros en el fondo del mar. ¿Don Esteban les mencionó alguna vez por qué lo hizo?, preguntó Gonzalo. Esa noche, mientras navegábamos, farfulló algo sobre un hijo, sobre no poder perder su posición social, sobre que su esposa lo destruiría. Vicente tosió violentamente. Pero también dijo algo extraño. Dios no perdonará esto, pero quizás pueda encontrar la manera de pagar mi deuda. Creo que ese fue el comienzo de su obsesión con ustedes. Nos convirtió en su proyecto de redención, murmuró Teresa. Una forma retorcida de sentirse menos monstruoso. El reloj dio las 7 de la noche. Afuera, Valparaíso comenzaba a encender sus luces, los cerros convirtiéndose en constelaciones terrestres que brillaban contra el océano oscuro. Era una vista hermosa, una que Teresa había admirado toda su vida. Pero ahora, sabiendo que bajo esas aguas descansaban los secretos más oscuros de su padrino, la belleza se sentía manchada. Vicente se despidió poco después, prometiendo cooperar plenamente con las autoridades. Martín lo acompañó, dejando a la familia Aguirre sola con sus pensamientos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Teresa después de un largo silencio. «Enterramos a un asesino, testificamos en la investigación y tratamos de reconstruir nuestras vidas», respondió Elena con firmeza. «Y tú, hija mía, te casas cuando estés lista. No permitiremos que los pecados de ese hombre destruyan tu futuro». Teresa miró a Gonzalo. Su prometido había permanecido a su lado durante las peores horas de su vida, sin vacilar. «¿Todavía quieres casarte conmigo?», preguntó. «Teresa Aguirre». Gonzalo tomó su rostro entre sus manos. «Los crímenes de don Esteban no son tuyos. Tú eres buena, compasiva, fuerte. Nada de lo que él hizo cambia quién eres tú. Me casaré contigo mañana si me lo permites, o en un mes, o en un año. Esperaré el tiempo que necesites». Por primera vez en horas, Teresa sintió una chispa de esperanza atravesar la oscuridad. El funeral de Esteban Córdoba se realizó 3 días después, en el cementerio de disidentes de Valparaíso, un espacio reservado para aquellos que morían fuera de la gracia de la Iglesia. Solo asistieron Teresa, Elena, Gonzalo y Martín. Matilde Córdoba, la viuda, había partido hacia Santiago inmediatamente después de conocer la verdad, negándose a pronunciar el nombre de su esposo nunca más.
El ataúd de madera simple fue enterrado sin ceremonia religiosa, sin flores, sin palabras de consuelo. El párroco de la iglesia de los 12 apóstoles se había negado a oficiar cualquier tipo de servicio para un asesino suicida. Don Esteban Córdoba descendió a la tierra fría bajo el cielo gris del puerto, sin la redención que había buscado tan desesperadamente. Nunca pensé que asistiría al entierro de mi padrino sintiéndome vacía, dijo Teresa mientras observaban cubrir la tumba. Debería sentir algo, tristeza, rabia, cualquier cosa, pero solo siento vacío. El duelo es complicado cuando la persona que perdiste nunca fue quien pensabas que era, respondió Gonzalo. No hay manual para esto. Mientras regresaban a casa, Martín les informó que su artículo se publicaría al día siguiente en la portada de El Mercurio de Valparaíso. Las hermanas Ponce finalmente tendrían su historia contada, aunque fuera 16 años tarde. He estado investigando más sobre Claudia y Beatriz, dijo Martín mientras caminaban por los adoquines irregulares. Eran maestras de escuela primaria, ambas. Claudia enseñaba música, Beatriz, literatura. Tenían estudiantes que las adoraban, familias que las extrañaron durante años. Su desaparición dejó un hueco en la comunidad que nunca se llenó. ¿Sus familias siguen vivas?, preguntó Elena. Su madre murió hace 5 años, pero tienen un hermano, Rodrigo Ponce. Vive en Concepción ahora. Lo contacté ayer. Vendrá la próxima semana para hablar con las autoridades y, si están dispuestas, con ustedes también. Teresa sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podría decirle al hermano de las víctimas de su padrino? ¿Cómo mirar a los ojos a alguien cuya familia fue destrozada por el hombre que la había criado? La noticia explotó en Valparaíso como una bomba. Los titulares dominaron los periódicos durante semanas. Comerciante respetado confesó doble asesinato antes de suicidarse en boda. Las hermanas Ponce, el caso frío resuelto 16 años después. El secreto mortal del padrino de Valparaíso. Los negocios de don Esteban fueron investigados exhaustivamente. Se descubrieron irregularidades financieras, evasión de impuestos, contratos fraudulentos. Su imperio, construido sobre sangre y mentiras, fue desmantelado pieza por pieza. Matilde Córdoba inició procedimientos de divorcio póstumo para separar su nombre de la infamia de su esposo. Teresa y Elena se enfrentaron a un dilema moral agonizante. ¿Qué hacer con todo lo que don Esteban les había dado? La casa donde vivían estaba a nombre de Elena, un regalo que don Esteban formalizó años atrás. Los muebles, las joyas, la educación de Teresa, todo había sido financiado con dinero manchado de sangre. No podemos quedarnos con nada de esto, declaró Teresa una noche 2 semanas después del funeral. Cada centavo que gastó en nosotras fue su forma de comprar su conciencia. No quiero vivir una vida construida sobre la muerte de 2 mujeres inocentes. ¿Y dónde viviríamos?, preguntó Elena pragmáticamente. Teresa, entiendo tu repulsión. Créeme que la comparto. Pero somos realistas. No tenemos otros medios. Tu padre no dejó ahorros y yo no he trabajado en 16 años. No podemos simplemente regalar una casa. Podríamos venderla, donar el dinero a una causa benéfica en nombre de Claudia y Beatriz. ¿Y después qué? Vivir en la calle. Hija, los pecados de Esteban no nos convierten en criminales. Usar lo que nos dio para sobrevivir no nos hace cómplices de sus crímenes. La discusión se prolongó durante días. Gonzalo, tratando de mediar, sugirió una alternativa: quedarse con lo necesario para mantener una vida modesta y donar el exceso. El dinero de la educación de Teresa ya fue gastado, argumentó. No puedes devolverlo. Pero las joyas, los muebles caros, los ahorros que don Esteban dejó en cuentas a nombre de Elena,
Esos sí pueden redistribuirse. Podríamos crear un fondo en memoria de las hermanas Ponce, destinado a apoyar a mujeres en situaciones de abuso o vulnerabilidad. La propuesta trajo algo de paz a ambas mujeres. No era perfecto, no borraba el pasado, pero al menos convertía algo corrupto en algo potencialmente útil. Cuando Rodrigo Ponce llegó a Valparaíso, Teresa insistió en encontrarse con él, a pesar de los nervios que la consumían. El encuentro ocurrió en un café del puerto, un lugar neutral, donde el ruido de las gaviotas y los barcos proporcionaba un telón de fondo apropiadamente melancólico. Rodrigo tenía 50 años, cabello canoso y ojos que parecían haber visto demasiado sufrimiento. Se sentó frente a Teresa y Elena con una mezcla de curiosidad y dolor evidente. «No las culpo», fueron sus primeras palabras. «Ustedes también son víctimas de ese hombre. Mi madre murió sin saber qué pasó con mis hermanas. Eso la consumió. Al menos ahora tengo respuestas, por horribles que sean. Lamento profundamente lo que su familia sufrió», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Si hubiéramos sabido...» «Nadie sabía. Ese era su poder», interrumpió Rodrigo. «Los monstruos que caminan entre nosotros con rostros amables son los más peligrosos. Claudia me escribió una carta semanas antes de desaparecer, mencionando a un hombre casado con quien estaba involucrada. Nunca dijo su nombre. Beatriz trató de convencerla de terminar la relación, pero Claudia estaba enamorada. Creía que él dejaría a su esposa». «¿Cómo eran ellas?», preguntó Teresa suavemente. Rodrigo sacó una fotografía antigua de su billetera. Mostraba a dos mujeres jóvenes y sonrientes en la playa, el viento del océano despeinando sus cabellos. «Claudia era la soñadora», dijo con una sonrisa triste. «Creía en el amor verdadero, en los finales felices. Tocaba piano maravillosamente». Beatriz era la práctica, la protectora. Estudiaba derecho por las noches mientras enseñaba durante el día. Quería ser abogada, luchar por los derechos de las mujeres. Irónico, ¿no? Terminó siendo víctima de exactamente el tipo de hombre contra el que quería proteger a otras. Las tres personas en esa mesa compartieron sus memorias, sus dolores, sus preguntas sin respuesta. Rodrigo agradeció a Teresa por asistir al encuentro, sabiendo lo difícil que debía ser para ella. «Don Esteban no las merecía», dijo Rodrigo antes de despedirse. «Su culpa era su problema, no el de ustedes. Vivan sus vidas plenamente. Eso es lo que Claudia y Beatriz habrían querido». Pasaron 2 meses antes de que Teresa sintiera que podía respirar de nuevo. El escándalo gradualmente se desvaneció de los titulares, reemplazado por otras noticias, otros escándalos. Valparaíso continuó su vida como siempre lo hacía, sus cerros llenos de historias enterradas y secretos guardados en cada esquina. Una tarde de febrero, mientras el verano llegaba a su punto más caluroso, Teresa encontró a Gonzalo esperándola en el mismo lugar donde habían planeado su boda original, el mirador del Cerro Alegre, con vista al océano infinito. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sorprendida. «Recordándome por qué me enamoré de ti», respondió él tomando su mano. «Teresa, han pasado 2 meses. Sé que todavía estás procesando todo, y no quiero presionarte. Pero quiero que sepas que mi propuesta sigue en pie. Cuando estés lista, si algún día estás lista, me encantaría convertirte en mi esposa». Teresa miró el océano, el mismo que guardaba los secretos de don Esteban, el mismo que había visto generaciones de porteños vivir, amar, sufrir y sanar. «Estoy lista», dijo finalmente. «Pero no quiero una gran boda. No quiero recordatorios de aquel día. Quiero algo simple, íntimo, solo nosotros y las personas que realmente importan». Gonzalo sonrió ampliamente y la besó bajo el cielo azul de Valparaíso.
Entonces, tengamos nuestra boda a nuestra manera. La ceremonia se realizó un mes después, en una pequeña capilla del Cerro Bellavista. Asistieron 20 personas, familiares cercanos y amigos íntimos. Teresa usó un vestido simple de algodón blanco, nada parecido al elaborado vestido de encaje francés que había usado en aquel día fatídico. Elena lloró, pero esta vez de felicidad genuina. Martín fue testigo de Gonzalo, como había sido planeado originalmente. Vicente Bravo envió una carta de felicitación desde el hospital, donde recibía cuidados paliativos, expresando su alegría de que algo bueno pudiera surgir de tanta oscuridad. Rodrigo Ponce también envió un mensaje, adjuntando una fotografía de sus hermanas tocando piano juntas, para que recuerden que el amor siempre derrota a la oscuridad, eventualmente, decía la nota. La recepción fue en el patio de la casa de Elena, decorado con flores silvestres y luces de papel. Bailaron bajo las estrellas mientras Valparaíso centelleaba a su alrededor, una ciudad de luz en la oscuridad, de esperanza sobre ruinas. Durante el brindis, Elena se puso de pie para hablar. Mi hija ha mostrado más fuerza en estos últimos meses que la mayoría de las personas muestran en toda una vida. Comenzó su voz clara y firme. Podría haberse dejado destruir por la traición, por el descubrimiento de quién era realmente el hombre que la crió. Pero en lugar de eso, eligió crecer, perdonar lo que podía ser perdonado y seguir adelante con gracia. Teresa, tu padre estaría tan orgulloso de ti. Gonzalo también habló, compartiendo una reflexión que había estado desarrollando. Aprendimos que las personas son complejas, capaces tanto de gran bondad como de terrible maldad. Don Esteban fue un asesino, sí, pero también fue alguien que proporcionó techo y alimento a una familia necesitada. Estos hechos coexisten, aunque sean contradictorios. Nuestra tarea no es reconciliarlos, sino aprender a vivir con la verdad completa y elegir ser mejores. La noche avanzó con música, risas y lágrimas de alegría. Por primera vez en meses, Teresa sintió que el peso en su pecho se aligeraba. El fantasma de don Esteban siempre estaría allí, una sombra en los bordes de su memoria, pero ya no la definía. Antes de que los invitados se fueran, Teresa hizo un anuncio. Gonzalo y yo hemos decidido donar la mayor parte de la herencia de don Esteban a crear el Centro Hermanas Ponce, un refugio y centro de recursos para mujeres en situaciones de abuso y vulnerabilidad. Será nuestra forma de honrar a Claudia y Beatriz y asegurar que su muerte no sea en vano. El aplauso fue ensordecedor. Incluso algunos vecinos que pasaban por la calle se detuvieron para unirse a la celebración. Cuando todos se fueron y la noche se hizo profunda, Teresa y Gonzalo se sentaron en el borde del patio, mirando las luces del puerto. ¿Crees que alguna vez superaremos completamente esto?, preguntó Teresa. No creo que superar sea la palabra correcta, respondió Gonzalo pensativamente. Creo que aprenderemos a vivir con ello, a integrarlo en nuestra historia sin permitir que nos consuma. El pasado siempre será parte de nosotros, pero no tiene que dictar nuestro futuro. ¿Y si descubrimos más cosas horribles? Martín dice que la investigación policial aún está activa. Podrían haber más víctimas. Entonces, enfrentaremos eso también, juntos. Pero por ahora, en este momento, somos dos personas recién casadas que merecen una noche de felicidad. ¿Podemos darnos eso? Teresa asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. Valparaíso respiraba a su alrededor, una ciudad antigua que había visto innumerables tragedias y triunfos, amores y pérdidas. En sus cerros empinados y calles sinuosas, cada familia guardaba sus propios secretos, sus propias historias de redención y caída.
La boda que nunca fue se había convertido en la boda que era perfecta en su imperfección. Y Teresa Aguirre de Méndez, finalmente, sintió que podía comenzar a escribir su propia historia, libre de las sombras del pasado. 6 meses después de la boda, mientras el otoño pintaba Valparaíso con tonos ocres y dorados, Teresa recibió una llamada inesperada. Era el inspector de policía a cargo de la investigación sobre don Esteban Córdoba. «Señora Méndez, hay algo que necesito mostrarle», dijo con voz grave. «Encontramos algo en la antigua bodega de su padrino que creo que merece ver». Teresa y Gonzalo se dirigieron a la estación de policía, donde el inspector los esperaba con una caja de cartón sellada. «Cuando confiscamos las propiedades de don Esteban, encontramos un espacio oculto detrás de una pared falsa en su bodega», explicó. Dentro había esto. Abrió la caja con cuidado. Contenía diarios, docenas de ellos, escritos en la inconfundible letra de don Esteban. También había fotografías de Teresa desde niña, recortes de periódicos, cartas nunca enviadas. «Ha estado documentando sus pensamientos durante 16 años», continuó el inspector. «Es perturbador, pero también revelador. Pensé que tendría derecho a leer esto antes de que fuera archivado como evidencia». Teresa tomó el primer diario con manos temblorosas. La fecha en la primera página era mayo 15, 1942, apenas días después del asesinato de las hermanas Ponce. «No puedo dormir. Veo sus rostros cada vez que cierro los ojos. Claudia me miró con tal incredulidad cuando cayó». «¿Por qué?», preguntó. No tuve respuesta. Beatriz trató de correr, pero fue inútil. «Soy un monstruo. Matilde nunca debe saberlo. Nadie debe saberlo, pero Dios lo sabe, y yo lo sé. ¿Cómo sigue uno viviendo después de esto?». Las entradas continuaban, página tras página de culpa, racionalización, desesperación. Teresa leyó durante horas, sintiendo cada capa de la mente fracturada de su padrino revelándose. Una entrada de 1943, un año después de los asesinatos, la hizo detenerse. «Vi a Teresa Aguirre hoy en el mercado con su madre. Tiene 8 años, la edad que habría tenido mi hijo si hubiera permitido que naciera. Elena luce demacrada, desesperada. Roberto murió hace 3 meses. Tal vez, esta es mi oportunidad de redimirme. Si no puedo criar al hijo que maté, puedo cuidar de esta niña. Dios me está dando una segunda oportunidad. No la desperdiciaré». Las entradas siguientes documentaban meticulosamente cada interacción con la familia Aguirre. Don Esteban registraba los logros de Teresa en la escuela, sus cumpleaños, sus miedos y sueños. Pero siempre, en los márgenes, había referencias a Claudia y Beatriz, a la deuda que nunca podría pagar. Una entrada de 1952, cuando Teresa tenía 17 años, decía: «Teresa me preguntó hoy si estaba orgulloso de ella. Le dije que sí, y era verdad. Es brillante, compasiva, todo lo que mi hijo podría haber sido, pero también es un recordatorio constante de lo que destruí. 2 vidas terminadas para que la mía pudiera continuar sin escándalo. ¿Fue suficiente? ¿Alguna vez será suficiente?». La última entrada era de la mañana de la boda fallida. «Hoy Teresa se casa. Debería ser el día más feliz de mi vida, ver a la niña que crié alcanzar este hito. Pero un periodista ha estado haciendo preguntas. Vicente está muriendo y ha confesado. Mi pasado finalmente me alcanzó. No puedo permitir que Teresa se case bajo la sombra de mis crímenes. No puedo permitir que arrastre mi infamia a su matrimonio. El veneno está en mi bolsillo. Siempre estuvo destinado a terminar así. Claudia, Beatriz, perdónenme. Teresa, mi niña, siento que nunca pudiste conocer al verdadero yo. Pero tal vez eso sea mejor, que recuerdes solo al hombre que trató de ser bueno, no al monstruo que realmente era». Teresa
Cerró el diario con lágrimas rodando por sus mejillas. Gonzalo la abrazó mientras el inspector esperaba respetuosamente. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Teresa finalmente. «Puedo dejar que se los lleven», ofreció el inspector. «No tiene obligación de procesarlo todo ahora». «No», Teresa negó con la cabeza. «Quiero leerlos todos. Necesito entender completamente quién era, aunque duela. Merece eso. Y las hermanas Ponce merecen que alguien sepa la verdad completa de lo que les pasó». Durante las siguientes semanas, Teresa leyó cada diario. Era un proceso doloroso, traumático, pero también catártico. Ver la desintegración mental de don Esteban, documentada tan meticulosamente, le dio una perspectiva que no había tenido antes. Era un hombre quebrado, tratando de pegarse con los pedazos equivocados. Le confió a Elena una noche. No excusa lo que hizo, nada podría excusarlo, pero al menos ahora entiendo que su afecto por mí era real dentro de su realidad fracturada. Estaba genuinamente tratando de hacer el bien, incluso si su pecado original envenenaba todo lo que tocaba. Elena leyó algunos de los diarios también, particularmente aquellos que mencionaban a Roberto y los primeros días después de su muerte. «Esteban nos salvó de la pobreza», dijo pensativamente, «pero lo hizo por razones completamente egoístas. No sé cómo sentirme al respecto. Debería estar agradecida, debería estar indignada, puedo sentir ambas cosas». «Creo que ese es precisamente el punto», respondió Teresa. «Las emociones humanas no son binarias. Podemos estar agradecidas por la ayuda que recibimos mientras condenamos las acciones que la motivaron. Ambas verdades pueden coexistir». Martín, quien había seguido desarrollando su investigación para un libro sobre el caso, entrevistó a Teresa extensamente sobre los diarios. «Esto cambia la narrativa completa», dijo mientras tomaba notas. «No es solo la historia de un asesino escondiendo su crimen, es la historia de un hombre tratando de redimirse de lo irreparable. Es más complejo, más humano, más aterrador en cierto modo». «¿Por qué más aterrador?», preguntó Teresa. «Porque significa que incluso las personas que cometen actos monstruosos pueden continuar siendo humanas, capaces de amor y arrepentimiento. Es más fácil pensar en los asesinos como simples malvados». «Pero don Esteban te amó genuinamente mientras llevaba la carga de 2 muertes en su conciencia. Eso desafía nuestra comprensión simple de bien y mal». El libro de Martín, titulado El padrino de Valparaíso, Crimen, culpa y redención imposible, se publicó un año después. Fue un éxito inmediato, no por sensacionalismo, sino por su tratamiento matizado de un caso imposiblemente complejo. Rodrigo Ponce viajó desde Concepción para la presentación del libro. En la dedicatoria, Martín había escrito: «Para Claudia y Beatriz Ponce, cuyas voces fueron silenciadas, pero cuyas historias merecen ser contadas. Y para Teresa Aguirre de Méndez, quien demostró que la fortaleza verdadera está en enfrentar verdades dolorosas con gracia». Durante el evento de presentación, Rodrigo habló ante una audiencia de más de 200 personas en la biblioteca municipal. «Mi familia sufrió durante 16 años sin respuestas», dijo. «Cuando finalmente llegó la verdad, fue más horrible de lo que habíamos imaginado, pero también trajo cierre. Este libro asegura que Claudia y Beatriz no sean recordadas solo como víctimas, sino como las personas completas que fueron. Maestras dedicadas, hermanas amorosas, mujeres con sueños y ambiciones. Gracias, Martín, por darle su voz de vuelta». La presentación terminó con Teresa anunciando que el Centro Hermanas Ponce abriría sus puertas en 3 meses. El edificio, situado en el Cerro Cordillera, donde las hermanas habían vivido, proporcionaría refugio temporal,
asesoría legal, apoyo psicológico y capacitación laboral para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Este centro es nuestro compromiso de asegurar que ninguna mujer tenga que enfrentar sola lo que Claudia enfrentó, declaró Teresa ante las cámaras de televisión. Que ninguna mujer sea silenciada como fueron silenciadas Claudia y Beatriz. Su legado vivirá en cada mujer que ayudemos. Los meses siguientes vieron el centro tomar forma. Voluntarios de toda la ciudad se ofrecieron para ayudar. Abogados proporcionaron servicios pro bono. Psicólogos donaron horas de terapia. La comunidad de Valparaíso, tocada por la historia de las hermanas Ponce, se unió para crear algo positivo de una tragedia. Teresa dividía su tiempo entre el centro y su nuevo trabajo como profesora de historia en un colegio local. Gonzalo había abierto su propia firma de arquitectura, especializada en renovar los edificios históricos del puerto. Construían una vida juntos, una vida marcada por el pasado pero no definida por él. Una tarde, mientras Teresa organizaba archivos en el centro, encontró una caja que no reconocía. Dentro había un piano pequeño, desarmado pero cuidadosamente empaquetado. Una nota adjunta decía: «Este era el piano de Claudia. Mi madre lo guardó durante años, con la esperanza de que ella regresara. Ahora tiene un hogar apropiado. Rodrigo Ponce». Teresa lloró al ver el instrumento. Contrató a un técnico para restaurarlo y una vez completo, lo colocó en el salón común del centro. Cada semana, una voluntaria ofrecía lecciones gratuitas de piano a las residentes. La música de Claudia, silenciada durante 16 años, sonaba de nuevo en los cerros de Valparaíso. El centro Hermanas Ponce ayudó a más de 100 mujeres en su primer año. Cada una tenía su propia historia de supervivencia, resiliencia y esperanza. Teresa conocía sus nombres, sus historias, sus sueños. En cada una veía ecos de Claudia y Beatriz, mujeres cuyas vidas habían sido interrumpidas por la violencia, pero que merecían ser recordadas en su totalidad. Un día de primavera, 2 años después de la boda fallida, Teresa visitó el cementerio de disidentes. No había vuelto desde el funeral de don Esteban. Su tumba permanecía sin marca, sin lápida, solo un montículo de tierra donde ocasionalmente crecían flores silvestres. Se arrodilló junto a la tumba, sin estar segura de por qué había venido. «No sé si puedes escucharme, padrino», comenzó. «No sé si mereces ser escuchado, pero necesito decirte esto. Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, nunca estará bien, sino porque no puedo continuar cargando tu culpa junto con la mía. Tus acciones fueron tuyas, mi vida es mía. Te agradezco por cuidar de mí, incluso si tus motivos estaban distorsionados, y te maldigo por las vidas que destruiste. Ambas cosas son verdad». Se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, sintió algo cambiar en su interior. No era cierre completo, eso quizás nunca llegaría, pero era aceptación. Aceptación de que las personas son complejas, que el bien y el mal pueden coexistir en el mismo corazón, y que su trabajo no era juzgar a los muertos, sino honrar a los vivos. Esa noche, Teresa soñó con las hermanas Ponce. No era una pesadilla, sino un sueño tranquilo. Claudia tocaba el piano, mientras Beatriz leía en voz alta. Cuando vieron a Teresa, sonrieron. «Gracias por recordarnos», dijo Claudia. «Gracias por asegurar que otras no sufran como nosotras», agregó Beatriz. Teresa despertó con lágrimas en las mejillas, pero paz en el corazón. Los años pasaron. El centro Hermanas Ponce se expandió, abriendo sucursales en Viña del Mar y Concepción. Teresa y Gonzalo tuvieron 2 hijos, una niña llamada Claudia Beatriz y un niño llamado Roberto, en honor a su padre.
Cuando Claudia Beatriz cumplió 7 años, Teresa le contó la historia de las mujeres cuyo nombre llevaba. No escatimó detalles, creyendo que los niños merecían conocer la verdad, incluso cuando dolía. ¿El señor malo era tu padrino?, preguntó la niña con ojos grandes. Sí, mi amor, era complicado. Hizo cosas terribles, pero también me cuidó. Las personas no son simples, pueden ser buenas y malas al mismo tiempo. ¿Cómo sabes cuándo confiar en alguien entonces? Observas sus acciones consistentemente, no solo sus palabras. Y siempre, siempre escuchas tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. La niña asintió solemnemente, procesando esta lección que esperaba nunca tener que usar. Valparaíso continuó su existencia eterna, sus cerros llenos de historias enterradas en cada esquina. El caso de don Esteban Córdoba pasó de escándalo actual a leyenda urbana, recordado por las generaciones más viejas y desconocido por las más jóvenes. Pero en el Cerro Cordillera, el centro Hermanas Ponce brillaba como un faro. Cada mujer que cruzaba sus puertas buscando refugio, cada niño que encontraba seguridad entre sus paredes, cada vida reconstruida dentro de sus salones, era un testamento vivo de que incluso de la oscuridad más profunda puede surgir luz. Teresa Aguirre de Méndez vivió hasta los 83 años, rodeada de hijos, nietos y las incontables mujeres cuyas vidas había tocado. En su funeral, celebrado en la misma iglesia de los 12 apóstoles, donde debió casarse tantos años atrás, cientos de personas compartieron historias de su bondad, su fuerza, su incansable defensa de los vulnerables. Rodrigo Ponce, ahora un anciano de 90 años, viajó desde Concepción para el servicio. Colocó flores en su ataúd, susurrando: «Gracias por honrar a mis hermanas. Descansa en paz, Teresa». El centro Hermanas Ponce continúa operando hasta el día de hoy, dirigido por Claudia Beatriz Méndez Aguirre, quien heredó el compromiso de su madre con la justicia y la compasión. El piano de Claudia Ponce todavía se encuentra en el salón común, restaurado y afinado, su música un recordatorio constante de que las voces silenciadas pueden encontrar nuevas formas de cantar. Y en el cementerio de disidentes, la tumba sin marca de Esteban Córdoba permanece visitada ocasionalmente por desconocidos curiosos que conocen la historia. Algunos dejan flores, otros escupen en la tierra. Ambas reacciones son válidas, ambas son humanas, porque esta es la verdad final que Teresa aprendió en aquella fatídica boda que nunca fue. Somos todas criaturas imperfectas navegando un mundo complejo. El bien absoluto y el mal absoluto rara vez existen. Lo que importa es cómo elegimos responder cuando enfrentamos la oscuridad, ya sea en otros o en nosotros mismos. Valparaíso, con sus cerros empinados y sus secretos enterrados, conoce esta verdad mejor que nadie. El puerto ha visto innumerables tragedias convertirse en triunfos, innumerables pecados transformarse en redención. La ciudad respira con las historias de todos aquellos que han caminado sus calles empedradas, llevando sus culpas, sus esperanzas, sus secretos mortales. Y en algún lugar, en el fondo del Océano Pacífico, las hermanas Ponce descansan en paz, sabiendo que aunque fueron silenciadas en vida, sus nombres resuenan en la memoria de una ciudad que finalmente les dio la justicia que merecían. La boda sofocada por el secreto mortal del padrino se convirtió en el catalizador de algo mayor. Un recordatorio de que incluso de las tragedias más oscuras puede surgir propósito, y que el amor verdadero no es nunca permitir que el pasado defina el futuro. Teresa lo sabía, lo vivió, y al final esa fue su mayor victoria sobre los fantasmas que la persiguieron.